Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña de nuevo, nos honra con su presencia, nuestro queridísimo amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de cuestiones de seguridad, política internacional, estrategia militar y, como siempre digo, todas estas cuestiones que nos mantienen en vilo más en estos días, sobre todo los que estamos viendo el ataque de la coalición Epstein, es decir, los Estados Unidos e Israel, contra la República Islámica de Irán. Y por suerte tenemos aquí a nuestro amigo para ayudarnos a desenmarañar tanta información, tantos bulos, tanta historia que nos quieren hacer creer y que puedan ustedes tener una idea más clara al respecto o sacar sus conclusiones. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, un placer como siempre estar aquí. Y bueno, hoy ya se cumple, cuando se emita este programa, 10 días del comienzo de la agresión anglosionista a la República Islámica de Irán, que sigue resistiendo de forma heroica y a la que le deseo salud. Pues ahí va. Salud y victoria. Ciertamente una resistencia numantina. Y bueno, pues aquí habíamos dicho en programas anteriores, lo hemos repetido en otros canales y demás, que si Irán lograba resistir, ganaba. Porque ganar, lo repetiremos una vez más, porque estas cosas hay que repetirlas porque se le queden a la gente grabadas, ¿no? En una campaña militar se establece un objetivo estratégico. La campaña militar solo tiene éxito si se consigue el objetivo estratégico. Si no, es un fracaso. Es decir, que si mañana o pasado o dentro de una semana Donald Trump y el circo el manicomio ese que tiene montado en la Casa Blanca declaran la victoria, y ustedes han visto que los iraníes seguían lanzando misiles y drones y demás, y el hijo de Ali Khamenei sigue siendo el líder de la revolución, entonces no habrán conseguido el objetivo estratégico y por lo tanto habrá sido un fracaso y una victoria estratégica de Irán. Esta es la premisa fundamental de la que debe partir cualquier análisis, porque si no, claro, nos enredan con no era el programa nuclear, aquel que habían destruido en junio del año pasado, ¿se acuerdan? No era el programa de misiles, los misiles siguen saliendo, no era que iban a invadir todo el Oriente Medio, iban a destruir Israel con un arma nuclear, iban a asesinar a Donald Trump. Bueno, toda esta retahíla de insensateces que han estado repitiendo durante estos días para intentar justificar lo injustificable. Trump, en su demencia, ha llegado a afirmar que el Tomahawk, porque ya sabemos que es un Tomahawk, que cayó en la escuela que mató a 170 niñas, era un Tomahawk iraní. Sí. Y en un último reporte he leído que dijo, bueno, ya saben ustedes que ese misil lo usan muchos países, pero con un par. Claro, porque Irán le ha comprado un montón de Tomahawks a Estados Unidos, lo más normal del mundo, vamos. De hecho, yo voy a ver si compro 2 o 3 mañana. Es decir, está la cantidad de insensateces, de contradicciones, de caos de comunicación que han tenido estos tipos, que eso solo demuestra una cosa, que tenían que cambiar el relato, porque había que cambiar los objetivos, porque se había fracasado. Claro. Entonces, ahora vamos a ver, porque lo que está ocurriendo en las últimas horas nos indica que puede haber una parada de las hostilidades, un alto el fuego, algo, y claro, aquí ahora la última palabra la tiene ¿quién? El que tiene la iniciativa estratégica, que es ¿quién? La República Islámica de Irán. Exacto. Puede pensar en seguir la guerra, puede pensar en exigir además una serie de condiciones para establecer el alto el fuego.
Exacto. Y hay una condición que puede ser muy, muy dolorosa, ¿no? Que es que simplemente Estados Unidos se retire todas las bases que tiene en la región. Es decir, que Estados Unidos salga del Oriente Medio, Directamente. directamente. De todas formas, las bases prácticamente están todas destruidas. O sea, que ahora mismo, si no es por la flota y porque le prestan las bases de Jordania o de Israel, el aeropuerto de Riad y así, no tendría nada. Hay más, ahora comentaremos algunas cosas, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, querido Juan Antonio, que, a ver, evidentemente en Estados Unidos hay gente que piensa, hay gente que está avergonzada con toda esta historia y con las bravatas de Trump, pero en medios de comunicación tan sistémicos y orgánicos como el New York Times o el Washington Post, pues hemos visto artículos muy críticos con esta guerra, como diciendo que para qué están luchando, es decir, pero desde medios que son, digamos, orgánicos y del sistema, ¿eh? Es decir, que esto yo creo que desde el principio ha sido un desastre. Siempre. A ver, esto fue, yo creo que damos un rápido repaso de cómo ha Sí, sido de conceptual, qué ha pasado en las últimas 24 horas, que es fundamental, ¿eh? sí. Y ya sí podemos comentar algunos escenarios. A ver, bueno, como todos ustedes saben, esto que comienza en la madrugada del sábado pasado, del viernes al sábado, que se inicia una operación armada, una agresión bélica contra un Estado soberano por parte de los Estados Unidos y del Estado judío. La intención de esta operación, declarada por los propios líderes judíos y norteamericanos, era el cambio de régimen entera. Y de ahí, del cambio de régimen, la posteriormente, bueno, pues balcanización del país, la destrucción de Irán, para entendernos. Para eso se busca una operación de decapitación. Esa operación de decapitación, en la cual ahí está el asesinato también de Ali Khamenei, debería provocar un shock, y ese shock llevar al colapso del gobierno iraní, de la cadena de mando militar iraní, la acción de actores encubiertos, células encubiertas allí dentro de Irán, y en definitiva un golpe de Estado. Y ponerlos de rodillas, claro. Exactamente. Posiblemente hasta el personaje que debería hacerse cargo del país sería un teniente general que fue detenido, ya lo sabéis, o al menos identificado como espía del Mossad. En ningún momento iba a ser el Pahlavi. Esto ha sido una de las típicas maniobras de distracción. Es decir, era normal. Es decir, un payaso como ese no lo iban a hacer. Querían una Delphi, no una María Corina, ¿no? No una María Corina. Exactamente, exactamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pasan esas 48 horas y la operación es un fracaso. Porque Irán responde a la media hora de iniciarse los ataques, responde con una contundencia tremenda, tiene información precisa de los objetivos a atacar, tiene seguimiento de inteligencia de los objetivos a atacar, utiliza todo el sistema Iridium de comunicaciones para guiar sus misiles y drones, un sistema de comunicaciones satelital, gracias a unos dispositivos que se añaden a los drones, que no me atrevería a asegurarlo, pero me imagino que vienen o de Rusia o de China. Bien, entonces la operación fracasa y además la coalición Epstein comete un error estratégico, que es asesinar a Ali Khamenei. Es porque no entienden la mentalidad de otros pueblos. Esto es una panda de becerros que la única mentalidad que entienden es hartarse de basura en los McDonald's. Entonces, pensar que en otros pueblos alguien puede decidir que el martirio es fundamental
para la salvación de la patria les resulta absolutamente extraño. Entonces, piensan que matando al jefe, como una vulgar película de Hollywood, pues ya está todo resuelto. Y Como claro, si fueran una tribu claro, de entonces no estas. se dan cuenta de que eso es un error, porque eso va a cohesionar más no solamente a los iraníes, sino a los chiíes del mundo. Claro. ¿Mm? Bien, fracaso. Entonces nos dicen, no, pero esto en 4 días se arregla. Pasamos de las 48 horas a los 4 días. En los 4 días lo que ocurre es que comienzan a intervenir las milicias de Hezbollah en Irak, un auténtico ejército. Para que los espectadores hagan una idea, el Ayatollah Sistani, que es el segundo líder religioso del chiismo que está en Irak, emitió en su día una fatwa contra el Estado Islámico. Sí. Y movilizaron a 2 millones de combatientes. El Ayatollah Sistani también ha emitido una comunicación similar para defender a la República Islámica de Irán. Con lo cual, los iraquíes no han estado teniendo entre 25 y 30 operaciones militares todos estos días, atacando bases kurdas que podían ser sospechosas. La embajada norteamericana, que es un centro de espionaje en Bagdad, la base de Erbil, el aeropuerto de Bagdad, en la zona de la zona militar que está ocupada por Estados Unidos, en Basora. Es decir, no han dejado de actuar. Y 24 horas después comenzó Hezbollah, que ha tenido auténticas batallas contra el ejército sionista, y además de estar permanentemente atacando el norte de Israel. Hoy mismo, por lunes, han destruido una estación de comunicaciones satelitales y de comunicaciones, creo que son 150 antenas la que tenía esa base. Bueno, pues hoy ha quedado destrozada. Es decir, esto es lo que ocurrió. Claro, llegó el día 4 e Irán sigue resistiendo. Fracaso. Y entonces comienza la guerra de desgaste, que es lo que han visto ustedes todos estos días. Guerra de desgaste que en lo fundamental para Irán era una defensa en mosaico con sistemas descentralizados, con planes prefijados, que han ido atacando objetivos porque tenían perfecta inteligencia de lo que se movía en las 27 bases norteamericanas, algunas de la OTAN, había personal francés, italiano y demás, y británico, en todo el Oriente Medio. Se amplió el teatro de operaciones militares a las petromonarquías, en el Líbano, en Irak, se ha actuado incluso en Siria, se han atacado objetivos en Damasco y se ha hecho una gestión de la escalada muy inteligente, agotando las defensas antiaéreas, agotando a la propia flota que tiene que retirarse a municionar y a repostar, de ahí que tenga que irse para allá el otro grupo de ataque de portaaviones, porque el Abraham Lincoln y todo el resto de la flota que tienen ahí está ya a distancia, afuera de distancia de los misiles iraníes. Y bueno, pues así hemos estado hasta el sábado, ¿no? La respuesta, vamos, las acciones militares de Estados Unidos e Israel ha sido la batalla terrestre, es decir, bombardear indiscriminadamente, buscando el mayor daño posible y el asesinato en masa. Esto es lo único que saben hacer. Sí, hoy hemos hecho Bombardeando un programa. hospitales, Hemos hecho escuelas, sí. centros deportivos, en fin, todo eso, ¿no? Hemos hecho un programa mencionando la doctrina de Bomber Harris porque es lo único que sabe hacer esta Es lo gente, único que ¿no? saben hacer. Sí, sí, es lo único que saben. Estilo Dresde, estilo todas estas historias. Bien, pues esta pandilla de criminales, viendo que llegaba el viernes y no eran capaces de doblegar a la República Islámica,
llega el momento que sale elegido el nuevo líder, el hijo de Ali Khamenei, un duro, apoyado por la Guardia Revolucionaria. Otro error estratégico de Estados Unidos, de permitir que efectivamente eso llegara a ocurrir. Y empiezan a ver qué pueden hacer. Y una de las cosas que han intentado son operaciones de falsa bandera con Turquía, con Azerbaiyán, a ver si lograban implicar a más países en las operaciones. De ahí viene también el ataque a la base británica en Chipre. Y aquí merece un minuto de explicación. Hay que recordar que la base británica en Chipre es territorio del Reino Unido de Gran Bretaña, que no es miembro de la Unión Europea. Exacto. Que las autoridades británicas reconocen que los dos drones que fueron para allá, no venían de Irán. Y que la flota británica no está allí, ni va para allá. Entonces, ¿a qué viene toda la charlotada de que hay que ir a proteger a Chipre? Y los titulares en la prensa española de que Irán ataca a la Unión Europea. Sí. Porque hemos visto estos titulares. Claro. Es decir, primero, si ha atacado una base británica, no ha atacado a la Unión Europea. Exacto. Claro. Es decir, pero además, el ataque a Chipre, miren, vamos a ver si la Unión Europea se entera. La mitad de Chipre está ocupada por fuerzas turcas. Desde que yo era pequeño. ¿Qué ha hecho hasta ahora para que Chipre recupere su integridad territorial? Se lo voy a decir yo. Nada. Nada, porque son unos mierdas y unos cobardes. Y no le van a decir a Turquía nada. Ya está. O sea, no busque más implicaciones. Es decir, la Unión Europea es eso. Un pozo de mugre, de cochambre, un estercolero. Estas acciones de falsa bandera, pues fracasan, porque Aliyev no es tonto, lo sabe y no se va a enfrascar con Irán. Entre otras cosas, porque por Azerbaiyán pasa un oleoducto, el BTC, que es fundamental para la economía azerbaiyana. Imagínate que un misil iraní lo revienta. Porque los iraníes están ahí, en el Caspio, donde pasa el oleoducto, que también es gasoducto, además. Dejan los ingresos de Azerbaiyán a cero en 2 minutos. Entonces, no se va a meter en esa. Estratégicamente, vamos, sería un error, ¿no? Un tremendo error. Turquía, ¿qué quieren? Que Turquía se meta ¿para qué? Para que hundir a Irán y entonces se alimente un problema kurdo de 30 millones que están en Turquía. ¿A quién se le ha ocurrido eso? Por mucho extraño misil que entre en el espacio aéreo turco. Es decir, no ha colado. Como no ha colado el tema de intentar engañar de nuevo a los kurdos de Irak para que organicen una infiltración en territorio iraní. Como no ha colado intentar engañar a los baluchis, porque otras cosas Pakistán no lo iba a dejar. Y entre Pakistán e Irán hubieran machacado esa operación. Es decir, llega el sábado y esto es un fracaso. Sí, han destruido muchas cosas, vamos, es decir, allí casi 1.300 muertos, 200 niños. 200 niños. Han atacado hospitales, han atacado centros deportivos, han atacado centros culturales, edificios administrativos, casas, o sea, edificios residenciales. Sí. A esta gente le importa todo, buscaban destruir. Incluso han utilizado los depósitos de petróleo que existían en una refinería cerca de Teherán para crear una nube tóxica sobre una ciudad de 9 millones de habitantes. Sí. Bueno, pero llega el viernes, fracaso, ya empiezan a hablar que si 4 semanas, que si 100 días, que antes de septiembre, en fin, ya empezaba, todo esto ya era un galimatías de que, vamos, desde el punto de vista militar, pues
era evidente que esto era un fracaso. Ya era un fracaso por mucho que hicieran, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a haber ciertas presiones. Por ejemplo, unas petromonarquías que se encuentran en una situación muy delicada, porque están descontentas con Estados Unidos. Ellas se basan en el turismo, en la especulación inmobiliaria y en el petróleo. Claro, eso implica que tiene que haber seguridad, que ellos no tienen, pero para eso tienen las bases americanas. La pagan, claro. Entonces, te digo, tenemos seguridad, no pagamos impuestos, es un sitio de ocio, de lujo y demás, turismo y demás. Y bueno, ya conocen ustedes esos famosísimos hoteles de Dubái, por ejemplo, ¿no? O de Sí, que es una Abu cosa de Dhabi, una ostentación repulsiva. claro, Sí. es decir, entonces, bueno, ya los conocen ustedes. Por cierto, ahora mismo están en esos hoteles las habitaciones a $9, pues si alguno quiere Claro. aprovechar, ¿no? Sí, sí. De $3.000 por noche, como pasado a $9. Entonces, bien, se encuentran con que Estados Unidos no les ha protegido y además tienen un daño económico insoportable. Han tenido que dejar de producir petróleo y gas, cerrar refinerías, cerrar el pozo, o sea, reducir a la mínima expresión, porque si no lo pueden cerrar, pues si lo cierran luego son meses para poderlos abrir. Han reducido a la mínima expresión la producción de sacar crudo y, claro, es decir, tienen un problema. El problema se llama almacenamiento. Porque si los petroleros no salen por el estrecho de Hormuz y tú tienes que seguir sacando petróleo, ¿dónde lo metes? Llenas los depósitos que tienes en las refinerías y después ¿qué? ¿Lo tiras al río? Claro. Entonces no queda más remedio que cortar la producción. Y entonces, entre esa bomba atómica iraní, que es el cierre del estrecho de Hormuz, que es un cierre realmente político, más que militar, porque no ha hecho falta, y los problemas que eso ha generado en las petromonarquías, pues nos encontramos con una crisis energética por escasez física de petróleo, de energía, de petróleo y gas, con un dispararse los precios. Se pasó de $82 hasta 120 en la noche del sábado al domingo. Perdón, en la noche del domingo al lunes, hasta 120. Claro, eso es criminal. Esto era una bomba en toda la economía global, especialmente la occidental. Era una bomba. Las petromonarquías intentan convencer a Trump, se llaman por teléfono y después sus ministros se reúnen llaman a Putin y luego se reúnen con Sergei Lavrov en Moscú a ver si convencen para que Irán deje de sus operaciones militares de represalia, ¿no? La bronca que les echa Sergei Lavrov a estos tipos está grabada. Bronca, sí. Bronca diplomática, pero bronca. Sí, o sea, reprimenda, vamos. Reprimenda, pero de chapó, que tienen ustedes que verla, Es decir, donde, claro, les dice, o sea, me vienen a mí a intentar convencer de que yo lleve al convencimiento a las autoridades iraníes para que dejen de atacar. Pero no me dicen nada de los ataques de Estados Unidos e Israel. Y a partir de ahí les da un repaso. Claro, las petromonarquías también presionan a Trump y le presionan también con una cosa muy importante, que es que con estos daños y sin protección, que están dispuestas a retirar 3,5 billones de dólares en inversiones, en proyectos estratégicos, en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos y en Europa. Una gran parte de estas inversiones están precisamente en las tecnológicas por lo de la inteligencia artificial, lo que hubiera sido un torpedo en la línea de flotación de una burbuja que el día que estalle ya no podemos poner a cubierto. Exacto.
Con lo cual, todo esto se iba acumulando, ¿no? Un estrecho de Hormuz absolutamente bloqueado por ataques. Sí, ha habido ataques a petroleros norteamericanos o israelíes o que iban con destino a Estados Unidos o Israel. No se ha atacado a ningún petrolero chino ni ruso. Lo tenían, podían pasar perfectamente. Y que no han respetado el alto. Claro, exacto. Claro. Las aseguradoras, claro, en estas circunstancias, dijeron que las pólizas, vamos, se disparaban. Los fletes, yo tenía por aquí algún dato, los fletes, es decir, qué es lo que hay que pagar porque el barco, de puerto de origen a puerto de destino, bueno, para los petroleros subió exactamente un 201%. Para los metaneros, un 529%. Insostenible. Insostenible. Totalmente insostenible. Es decir, si el precio de la energía no se disparó el siguiente día o a los 2 días de comenzar la agresión, es simplemente porque, como yo creo que contamos también en este programa, había mucho barco en alta mar, ya con destino a sus destinos, y claro, mientras descargaban todo eso, todavía eran millones de barriles. Y Digamos podían ir que tirando, claro. había un cierto colchón. Pero claro, eso se va acabando y lo que te encuentras es un escenario mucho peor que el de días anteriores. Con lo cual se produjo lo que se tenía que producir. Dispararse los precios en todo, Por ejemplo, el gas natural licuado, un 106%, el petróleo casi un 30%, el gasoil un 30%, el aluminio un 20%, el carbón un 30%, porque muchas centrales térmicas, viendo la que se avecinaba, han dicho, gas no vamos a poder tener, compre carbón. Claro. Incluso los fertilizantes, que también se obtienen a partir del petróleo, y los fertilizantes son fundamentales para la agricultura intensiva, porque si no vamos encaminados a hambrunas. Y si ustedes se dan cuenta, casi todo eso que he citado, casi todo eso, lo teníamos en Rusia. Sí, exacto. Pero como aquí hay tanto inteligente o tanto arrastrado de los lobbies sionistas, no sé qué tipo de sabandija es mejor o peor. Pero, claro, pues la rusofobia ha llevado durante 4 años a que ahora estemos así. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué se hace ahora? Pedíselo a Putin, que ya ha dicho, si en el 2027 me vais a dejar de comprar gas, mira, me lo dejé de comprar, ya no lo vendo ya está. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Con lo cual, la noche del domingo al lunes, a esa madrugada, debió ser tremenda. Debió ser tremenda de llamadas, de reuniones, de avisos. Mientras Irán seguía respondiendo con oleada tras oleada. Ya saben ustedes cómo está la censura militar. En Israel son 5 años de cárcel. Por eso no vemos imágenes, no hay imágenes. Sacando unas imágenes. Alguna imagen se ha filtrado a través de algún medio extranjero o turistas orientales que las han podido sacar. El destrozo en Tel Aviv, hay barrios que parecen Gaza. Las operaciones aerotransportadas israelíes en el sur del Líbano han sido un fracaso, las 3 que han hecho. Con bajas, con bajas. Y bueno, pues esta situación, pues, ¿qué llega? Pues llega a que se habrán hecho un replanteamiento. Es decir, y entonces ya llegamos a la situación de hoy, ¿no? Podría comentar alguna cosa más, pero yo creo que con esto es
No sé si viste, querido Juan Antonio, bueno, a modo, esto es como muy, muy ilustrativo, ¿no? En una televisión argentina salía el portavoz del ejército sionista, un tal Ronnie Kaplan, un capitán, ¿no? Que uruguayo, me parece que es un judío uruguayo, en el que estaba pues ahí hablando con los periodistas, explicándoles que ahí no pasaba nada, que estaba todo controlado, que poco más o menos que llegaban 4 cascotes de casualidad, pero que los Sí, búnkers sí, eran sí. muy seguros. Y justo cuando estaba explicando esto, empezaron las alarmas a sonar y dijo, bueno, perdonen, pero me tengo que ir al búnker porque... Y vimos al capitán como se iba corriendo al búnker porque evidentemente, en fin, hubo un desmentido por los hechos en directo, ¿no? O sea, Claro, claro, no, pues si es que no, si es que hay, ya te digo, hay imágenes que ya se han filtrado, no muchas, pero suficiente como para ver el nivel de destrozo. Y, por ejemplo, se han filtrado las de la base de satelital, la de las antenas. Estas las hemos visto ya. O sea, se ve claramente, hombre, y se han logrado destrozar esa base, pues me imagino que esos misiles iraníes que cuando llegan encima del objetivo desparraman hasta 80 submuniciones, pues han debido hacer mucha pupa. pero también tengo que decir, porque vale la pena que lo digamos en este programa, que en YouTube hay canales sobre estrategia militar, sobre geopolítica, en español, ¿no? Que hablan de, bueno, desde un punto de vista son sionistas, a más no poder. Y ayer mismo estaban diciendo, en un tono así como, bueno, como de desprecio y de broma, que estaban muy, ¿cómo te diría yo? Muy desilusionados porque esperaban más de Irán, que Irán no había dado la talla, estaban Claro, diciendo. Con ya. estas palabras, ¿eh? Con esas palabras. Claro. Por eso, ya te digo, la presión de los países del Golfo y de otros aliados. Me imagino que los europeos también deberían de poner seguramente el grito en el cielo de lo que esto significaba. Los costes de la guerra se están haciendo insoportables. Van a tener que traer sistemas de defensa antiaérea del único sitio donde les queda ya, que es del Asia-Pacífico. El coste a Estados Unidos está siendo a 1.000 millones diarios, solamente la cuestión militar, es decir, lo que es el combustible, la munición además para los aviones y los cohetes y demás. Es decir, solamente materia militar, 1.000 millones de dólares diarios, sin contar los daños en bases, los radares destrozados e inutilizados. Es decir, bueno, si es que solo les quedaban los 2 de Israel y uno más, no recuerdo dónde, porque el de Jordania también cayó. O sea, todos los demás habían caído. O sea, la acción de negar la defensa, o sea, de cegar toda la defensa antiaérea ha sido brutal por parte de Irán. Hasta el punto de que había en la alerta temprana una ventana de tiempo de 35 minutos para alertar a donde se vieran lo cuales eran los objetivos de los misiles, por ejemplo, Tel Aviv. Pasó a ser menos de un minuto. Pasó a ser 3 minutos y luego menos de un minuto, en función de la velocidad del misil. Es decir, cegados completamente. Cegados. Es decir, pero bueno, es decir, yo sé que hay mucho experto militar que le invitan de viajecito allí, al Estado judío. Pues eso. No sí, y que además los invitan, pero que cuando hacen sus programas nunca salen con cámaras a ver la ciudad. Que no, digo no, yo, no, hombre, ya que no. están allá, ¿no? Es Alguno más que bien, alguno más bien estaba en Dubái y ha salido huyendo en dirección Omán. ya. Es que si aquí nos conocemos, los conocemos todos, si los tenemos a todos muy bien conocidos, muy bien apuntados, para que estos son unos mindundes y unas mierdecillas. Aquí el lobby tiene otros nombres mucho más conocidos, mucho más presentes en la política, en la empresa y en la cultura española, en España. Vamos. Sí, sí. Esto de algún día, a lo mejor hay que hablar de ellos, ¿no? Como se Sí. habla de las garrapatas. A muchos eso se les ha caído la careta con toda esta guerra, Sí, sí. sí, 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 no, claro.
Ya, bueno, los que los conocíamos ya lo sabíamos, ¿eh? Bueno, ya, pero digo para el público, ¿no? Sí, Eso sí. sí. Bien, pues como decía, a lo largo de esa madrugada del sábado, los costes, fracaso de la operación, la presión de los países del Golfo, la situación interna de Estados Unidos, pues claro, votación en el Senado, votación en el Congreso, cada vez más declaraciones de demócratas y algunos republicanos diciendo que esto no iba bien, informes en la prensa de que esto no iba bien, chorradas como que teníamos armas ilimitadas, pero si estás viendo que te tienes que traer los misiles antiaéreos de Corea del Sur, ¿cómo que tienes armas ilimitadas? Pero es que no sabes hacer una cuenta de lo que fabricas al año y de lo que estás consumiendo. Si entre Ucrania, la guerra de los 12 días y esto te has consumido más del 50% de los patrios disponibles. Esto, Claro, es esto que uno de no, los que mejor lo explicó, al menos en lengua inglesa, fue Scott Ritter. sí, Y claro, hombre, lo conoce bien. Scott Claro, Ritter y Douglas MacGregor, el coronel MacGregor, cuando le hablaban de lo que decía Trump, y los dos coincidían diciendo, este es un señor que se ha dedicado toda su vida a vender pisos y es un rey del marketing. Dice, pero es que el marketing, o sea, las armas, no son pisos. no, no, claro, Y al final exactamente. la realidad es obstinada. Y La que, realidad es obstinada. sí, que la guerra, y la guerra, como decimos siempre, es administración de recursos. Tú en función de los recursos vas a poder hacer unas cosas y no otras. Hoy además, o sea, encima de todo esto ha habido más errores. Por ejemplo, el CESCOM publica unas imágenes en las que se ve el lanzamiento de misiles HIMARS desde Arabia Saudita, pero no desde la base, sino de territorio de Arabia Saudita. Ah, Claro, esto es dejar el culo al aire a tu aliado. a tu aliado. Con lo cual, debe tener otro que tiene que tener un cabreo de muy señor mío. Y el que lo ha O sea, han publicado un estado fenómeno, ¿no? una semana, sí, sí, una semana en la que he estado haciendo amigos, ¿eh? Error tras error, fracaso tras fracaso. Y bueno, si ellos siguen mintiendo, ¿no? Pues, es decir, ya no hay aviación iraní, no hay arma iraní, no quedan bases de misiles, han destruido todas las subterráneas, no, no hay nada. Pero los misiles y los drones siguen cayendo sobre sus objetivos, ¿eh? Esta tarde, todos los objetivos, Cuba, Bahrein, en Qatar, en Israel, en todos los objetivos. Con lo cual, no sé, algo falla en la comunicación. Porque lo de mentir que caiga un proyectil, lo veamos, eso es raro, es difícil de admitir. Luego, igual es que la mentira es el otro payaso diciendo las gilipolleces que dice, ¿no? Claro. Permanentemente. Entonces, luego, bueno, pues esto también ha tenido que ser. Y claro, ya había algunas señales, ¿eh? La retirada de aviones de repostaje de la base de Riad, la llamada a Putin por parte de Trump. ¿Para qué va a llamar a Putin en medio de todo esto? Si acababan de suspender horas antes, de forma indefinida, la reunión de las delegaciones con ucranianas, norteamericanas y rusa para una nueva ronda de negociaciones. ¿Para qué le iba a llamar? Para hablar de Oriente Medio, para ver cómo salgo de esta. Bueno, lo del Tomahawk iraní, eso, es decir, ya es que, es decir, yo creo que ha producido más indignación en Estados Unidos que cualquier otra cosa. Después de negar que hubieran bombardeado una escuela donde murieron 170 niñas. Decir que era un fake. Eso lo han dicho incluso en España, ¿eh? Sí, sí, nos han llegado a llamar, a los que lo publicamos, nos han Sí, sí, llamado sí. que Sí, sí. bulos Porque y es que todo. el número de hijos de la gran ramera de Babilonia también es impresionante, ¿eh? Es cósmico. Sí, sí. No, Era si un fake. volaran no veríamos la luz del sol, desde luego. Claro. Después el fake se convirtió en no sabemos quién ha sido. Luego alguien le intentó echar el muerto, en este caso, a los sionistas. Sí. ¿Mm? Pero fue Scott Luego, Ritter el primer americano que dijo, claro, hemos sido nosotros. claro. Y luego aparece la imagen del Tomahawk. Claro. Y como ya, evidentemente, con la imagen del Tomahawk ya es imposible negar que el Tomahawk, pues entonces el señor Trump solo se le ocurre decir
que el Tomahawk era iraní. Que Y ya los iraníes han cágate el bombardeado. lorito. Sí, sí. En fin, claro, esto todo va haciendo mella, ¿eh? Va haciendo mella en la opinión pública norteamericana, en los medios de comunicación, las encuestas, pues ya nos podremos imaginar cómo están. Y finalmente, pues claro, todo esto lo que nos indicaba es, bueno, que a lo mejor de los posibles escenarios que alguna vez hemos tratado, que decíamos, el más inteligente es que cuanto antes Trump diga que ha ganado la guerra, Se pire. han conseguido los objetivos y se largue. Evidentemente, para todo el mundo que tenga más de 2 neuronas y pueda hacer alguna sinapsis, es evidente que es una derrota en toda regla, un fracaso absoluto que le va a pasar factura. Pero bueno, es decir, Trump dirá que ha ganado, muchos americanos se lo creerán entre hamburguesa y hamburguesa, y luego, pues aquí la canalla mediática, la gusanera, pues soltará sus gilipolleces por los medios para hacernos creer de que, bueno, ha sido una operación maravillosa, Irán no ha podido aguantar más, estaba destruido y demás. Bueno, yo le voy a indicar finalmente algunas cartas que todavía tenía Irán, a las que todavía le quedan a Irán, porque aquí lo que hay hasta ahora son suposiciones. Eso es. De que a lo mejor Trump da por acabado el tema y dice que la guerra está terminada, que se han conseguido los objetivos, que hemos ganado, riau, y se larga. Pero aquí hay más factores. A ver qué hace el loco psicópata criminal de Netanyahu. Ahí voy. Es que es lo que te quería preguntar, porque claro, ¿Qué va a hacer? Pues esto, claro, puede acabar destrozando cualquier intento de salida. Y también si Irán va a aceptar un alto el fuego si no se cumplen determinadas condiciones. Y una condición de Irán es que cualquier alto el fuego debe pasar porque exista la completa seguridad de que no va a volver a ser atacado. Es decir, dicho de otra forma, que los Estados Unidos tienen que salir de la región. Tienen que salir, tienen que dejar sus bases, tienen que salir de allí. Y es la única forma en la cual los iraníes, y de paso los cataríes, los emiratíes, los bahreyníes, los saudíes y demás, podrán estar seguros de que no van a recibir ningún ataque. Especialmente de quién. No de Irán, que nunca les había atacado, sino del Estado judío, que claro, se anda atacando por todos lados. Claro. Claro. Entonces, Irán, claro, puede decir, bueno, vamos a hablar. A lo mejor hace una limitación de sus misiles. ¿Para qué quiere misiles de 7.000 kilómetros? Igual los puede limitar a 2.000 kilómetros, que tiene, digamos, la disuasión directa para quien puede ser un adversario ahí, que no es más que la entidad sionista. Puede a lo mejor decir que con apoyo internacional o revisión internacional, inspecciones internacionales o lo que sea, pues que el enriquecimiento de uranio no va a pasar del X% que le permita las cuestiones de medicina nuclear, de energía nuclear, de investigación científica. Bueno, podría ocurrir. Es decir, pero todo eso queda pequeño si consigue que los norteamericanos se vayan de ahí. Es que es una victoria, sería una victoria estratégica brutal. Bueno, no sé lo que pasará. No sé qué hará Netanyahu, qué locura se le ocurrirá al sanguinario. No sé qué hará la nueva dirigencia iraní. A lo mejor decide que no, que ya se acabó, que se acabaron las petromonarquías, que se acabó esto y que hay que seguir para adelante. Oye, es la yihad la que está declarada, ¿eh? Y luego, si me disculpas, Juan Antonio, no nos olvidemos que el nuevo líder de la República Islámica, yo entiendo que será un hombre ponderado que sabrá separar una cosa de la otra, pero es humanamente ha perdido a su padre y a media familia, en todo esto. Es decir, que ahora se la envaine porque los otros digan, que ahora ya nos vamos porque hemos acabado,
Bueno, eso No, habrá no, que ver no, en qué claro, condiciones, no, ¿no? no, claro, 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 aquí va a haber condiciones, claro, aquí tiene que haber condiciones, eso es evidente. Y decía, todavía tiene cartas Irán, ¿eh? Yo voy a decir alguna de las cartas, simplemente. En cualquier momento está la orden para que los yemeníes cierren el estrecho de Bab el-Mandeb y, por tanto, el canal de Suez. Con lo cual ya no es que se corte la salida del petróleo y del gas, se cortan las cadenas de distribución de minerales, materiales críticos, chips, piezas de máquinas, herramientas, textil, alimentos, lo que ustedes piensen. Eso puede ocurrir en cualquier momento. O si las hostilidades continúan y, por ejemplo, Arabia Saudita, que ahora mismo está entre la espada y la pared porque ha sido pillada infraganti, dejando no su espacio aéreo, su territorio Sí, para sí. atacar a Irán, gracias a los genios del Pentágono, pues si intenta utilizar el oleoducto que tiene, el oleoducto este-oeste, el que sale del Golfo Pérsico, llega al Mar Rojo, para sacar su petróleo por el canal de Suez, pues fíjate lo que ese oleoducto va a tardar en ser atacado por un misil iraní o yemení. 0,5. Sí, sí. Claro. O, por ejemplo, el oleoducto BTC, que va del Mar Caspio hacia Azerbaiyán, Turquía, el Mediterráneo. Ese oleoducto es el que lleva el 70% del petróleo que consume Israel. Está en el Mar Caspio. ¿Quién hace orilla con el Mar Caspio? Entre otros países. Irán. Claro. O, por ejemplo, el tema del agua. Yo tenía aquí algunos datos porque esto es una vulnerabilidad crítica. El 80-90% del agua que consume Kuwait, el 86% de la que consume Omán, el 70% de la que consume Arabia Saudita, 100% en Riad, el 100% de la que consume Dubái, el 70% de la que consume Israel, viene de desalinizadoras, que pueden ser perfectamente bombardeadas, no con los misiles, con los drones iraníes. Y se puede producir un caos. Los dejan secos, vamos. Donde una inmensa ciudad como Dubái tendría que ser evacuada en un plazo de muy pocos días porque se quedarían sin agua. Irán todavía puede reventar las plataformas petrolíferas, gasísticas la gran bolsa de Leviatán en las costas de Israel, de donde sale el 70% del gas que consume Israel. Si destroza el puerto de Haifa, es que son 3 kilómetros más, como quien dice, para dar en las plataformas. Dice Trump que iba a proteger los barcos que atravesaron el estrecho de Hormuz. La flota. Incluso Macron, le Grande, Uf. ha decidido que va a mandar su portaaviones y la flota francesa, hecha de retales griegos, españoles, de Países Bajos y demás, y va a mandarla también al estrecho de Hormuz en una misión pacífica para la apertura del canal. Bueno, eso va a durar muy poquito. Lo que tarden los iraníes, si no quieren hacer otra cosa, que pueden hacer más cosas, si no quieren hacer otra cosa, en minar el estrecho. Además, con el sistema moderno ruso que disponen, pueden lanzar minas cada 60 segundos, los de 10-15 minas. Y eso les hace una avería que no veas, ¿no? Y una vez que el estrecho esté lleno de minas por todos lados, ¿quién es el guapo que cruza? que va a pasar con el petrolero? ¿Quién es la compañía de seguros que va a pagar, que va a asumir esa póliza? ¿Quién es el armador
que por cobrar un determinado flete va a decir igual a riesgo el barco y la tripulación. Sí, que lo A ver, vuelen. ¿quién? Es decir, Irán tiene todavía muchas cartas. Muchas cartas. Así que si quieren seguir, pues como dice los días, pues seguimos. Y una última cosa que yo creo que hay que aclarar. Una de las cosas importantes que pasó en la madrugada, bueno, no en la madrugada, ya en la mañana. ¿Por qué cuando ya se iba a $120 el petróleo, en un momento determinado, empezó a bajar? Pues porque se filtra una información a Financial Times de que el G7, es decir, los 7 países más ricos occidentales, que no son los más ricos del mundo, son los más ricos occidentales, el G7 se iba a reunir para sacar al mercado, es decir, 300, 400 millones de barriles de las reservas estratégicas. Vale. Esto, bueno, parece una cosa importante y decir, bueno, pues ya está. Pues, y efectivamente, maniobras especulativas y el petróleo empieza a bajar. Perfecto. Ahora, hay que ser un poco consciente y coger el lapicerito y hacer algunas cuentas. Y vamos a imaginar, bueno, por el estrecho de Hormuz sale el 20% del petróleo del mundo. 20 millones de barriles diarios. Si tú pones de las reservas estratégicas 400 millones, ¿vale? Pues tú dices, pues 400 millones entre 20, que es lo que sacaba de Hormuz para cubrir lo que tiene que salir por el estrecho de Hormuz, pues que son 20 días. En 20 días te has comido esas reservas. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Sigues sacando reservas estratégicas? Pues igual llega un momento en que los yanquis no tienen para echar gasolina a los aviones. Sí, sí. Que están combatiendo contra Irán. 20 días. Pero es más, esto fue esta mañana muy temprano, por el lunes, pero luego no ha habido tal reunión. Se ha hablado de que todavía no está preparado el G7 para decidir sobre el uso de las reservas estratégicas, que son 1.200 millones de barriles. Y yo hago una pregunta y la dejo ahí. Las reservas estratégicas norteamericanas ya estaban muy, muy bajas, porque Biden las dejó muy, muy bajas, porque hizo lo mismo para evitar que subiera el precio del petróleo, de la gasolina en Estados Unidos. Y Trump no las ha rellenado. Bien, pues aquí hay dos cosas. Uno, la pregunta de, ¿seguro que están las reservas estratégicas? ¿Seguro que hay 1.200 millones de barriles y a lo mejor no hay tanto? Y por tanto, a lo mejor no se puede sacar tanto. Y todos los países tienen la misma reserva y van a poner lo mismo. ¿Cómo se haría eso? Pero es más, una vez que se llegara al alto el fuego, me imagino que lógicamente habría que reponer esas reservas. Con lo cual el precio del petróleo no se va a poner a 200, pero seguiría siendo alto. Y seguiríamos en una especie de crisis energética por escasez física de energía. Irremediable. O sea, en Es decir, cualquier caso, un lío. ya el volver a producir gas son ya semanas o meses. Para Volver volver a, a poner todo en marcha, ¿no? volver a todo poner en marcha, ver los daños que hay producidos, luego el tema del almacenamiento, que soltar primero todo lo que esté almacenado, luego el tema de reponer primero las reservas que se vayan a utilizar. Es decir, ya nos vamos a quedar con un precio del petróleo, pues seguramente entre 75 y 90. Yendo todo bien, ¿eh? Yendo todo bien. Es decir, así que, bueno, pues señores, entre los escenarios posibles que en algún momento hemos comentado, como era se va a producir el colapso iraní. Bueno, pues todos estos que se dicen, no, yo esperaba a los iraníes, ¿qué? No se ha producido el colapso. Eso ya es una victoria de Irán. Eso ya es una victoria. Ya sé que estos sionistas
bien pagados, los van a mirar por encima del hombro, porque claro, ellos son muy inteligentes. No, los que pagan aquí son lo más tonto del mundo, pero yo sé que son muy inteligentes y claro, deben de ver que, bueno, estos son clérigos, fanáticos religiosos, ya sabes. Es el primer país del mundo en porcentaje de crecimiento de papers científicos. Sí, sí. Ojo. Bueno, pues el colapso iraní, ¿podría producirse continuar la guerra? Hombre, podría producirse. Si continúa la guerra, no sabemos qué puede pasar, siempre hay un grado de incertidumbre. Pero si Irán sigue resistiendo, el colapso económico va a ser de los demás. El colapso político va a ser el de Trump y su proyecto, y en sus elecciones. La victoria sería de Irán. Pero además sería una victoria estratégica porque iba a implicar lo siguiente. Primero, aumento del poder regional de Irán en Líbano, en Irak, en Yemen. Desestabilización de las monarquías del Golfo. Porque después de esto, yo, por ejemplo, creo que Dubái no se va a reponer. Ya no va a ser la que era, ¿eh? O sea, Creo que lo comentamos en el último programa que tú preveías un antes y un después, como pasó en Kuwait. Sí, Después sí. Creo que esto va a pasar, pero bueno, se pueden dar situaciones de desestabilización de esa monarquía, fundamentalmente Bahrein y posiblemente alguna otra, ¿no? Debilitamiento de Israel, por supuesto. ¿Cómo va a estar en la misma posición? Si esta era su gran oportunidad. Esta era su gran oportunidad. Peligro para el régimen sirio, porque el fortalecimiento de todo el eje de la resistencia va en su detrimento. Presencia más evidente de China y Rusia, que han sido estratégicamente fundamentales en la resistencia iraní. Y Yo a este respecto, ya se irán sabiendo más cosas, ¿eh? Ya se irán yo a este sabiendo. respecto, querido Juan Antonio, y sobre todo porque tú conoces de manera especial por tus análisis esta cuestión, te quería preguntar, porque hay mucha gente, he escuchado mucha gente, incluso me lo han preguntado, sobre el papel de Rusia en esta guerra de agresión, ¿no? En el que hay gente que sin saber o a lo mejor porque han leído, dice como que Rusia se ha puesto de perfil, como que ha tenido un papel un tanto lánguido. Yo personalmente no lo veo así, pero, No lo sé, pero es que no lo sé. A mí esta gente que lo dice le puede parecer, ¿eh? Yo creo que, entre otras cosas, porque evidentemente en la política internacional, sobre todo en situaciones así, la discreción muchas veces es un arma. total, total. Claro, entonces esto, a ver, claro, si uno piensa que el mundo se rige por las formas de Trump, pues entonces Putin tiene que ir saliendo, se van a enterar que les vamos a mandar unos. Vamos a ver, esto es muy serio, que cuesta vidas. Sí, Está muy sí. bien, claro, cuando uno ve un mamarracho como Donald Trump y la camarilla que le rodea, pues identifica eso a un mamarracho, un indigente intelectual, a un personaje repugnante. Pero cualquier político, sea chino, ruso, e incluso de cualquier otro país, mantienen una postura, independientemente si están interviniendo más o menos, tienen que mantener una postura, porque hay una cosa muy importante que se llama gestión de la escalada. Claro. Porque si tú haces el mamarracho como lo hace Trump, ya hace tiempo que hubiéramos estado viendo pasear los misiles nucleares por encima de nuestras cabezas. Desde luego. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el papel que han tenido China e India ha sido fundamental para, desde el punto de vista estratégico para Irán. ¿Por qué? Porque le ha permitido en los últimos días, gastando un tercio de los misiles y drones que gastó los 2 primeros días, ha tenido la misma eficacia. ¿Por qué? Porque conoce con precisión los movimientos y los objetivos que tenía que atacar con precisión milimétrica. ¿Por qué? Porque hay satélites que se lo daban. Los chinos crearon una empresa privada para que sirviera de cobertura para el tema de las Claro, misiones claro, satelitales. claro.
sea, Claro, es y decir, por eso también ante esta gente que hace esta acusación, a mi juicio infundada, contra Rusia, yo creo que también hay que recordarles que durante el intento de revolución de colores que le hicieron a Irán, fue Rusia la que dio a la República Islámica esa arma de poder detectar a los que estaban conectándose a Internet de una manera, ¿no? bueno, bloquear Lo, lo Starlink, que, ¿no? O lo, sea, que, lo que negó Starlink en Irán eran sistemas rusos. claro, pero eso ayudó muchísimo a Claro, poder cortar eso. Claro, la guerra electrónica que utiliza Irán, que es decir, en su mayor parte rusa. Los radares en profundidad chinos. sí, sí, Los buques chinos de guerra electrónica están allí todavía. están allí, sí, sí. Es Sí, decir, sí, sí. ya no se puede decir que no han llegado. Es más, yo estoy completamente convencido que más, es decir, cuando vaya pasando el tiempo, más cosas sabremos. Sí. Por la frontera iraní hay abierto, es decir, hay un aeropuerto donde han estado bajando aviones de forma secreta durante semanas. Tenía por aquí, para que ya no lo voy a encontrar fácilmente, ¿no? Pero si alguien está interesado, donde han estado aterrizando durante semana aviones de transporte con contenido secreto. Es decir, Sí, yo creo que es decir, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, a Ucrania siempre le ha estado llegando más material del que oficialmente el Pentágono o los 50 de Reichstein ponían en los papeles. Y claro. esto lo sabemos por muchas razones, pero os voy a decir una que ha saltado estos días. Se queja Zelensky de que en 8 días han gastado en Oriente Medio más Este, Patriots, este es un más misiones pedigüeñas. Patriot, que en Ucrania en 4 años. Sí, sí. Y entonces suelta, dice, porque aquí, dice, fíjate, han gastado 800 y a nosotros en 4 solo hemos gastado 700. Y entonces, claro, dices, ¿eh? ¿Y cómo tienes tú 700 Patriots? Si lo que nos han ido informando no llegan a 700. Es un guarro, Zelensky es un guarro de ¿Eh? cuidado, ¿eh? Con lo cual, ¿qué pasa? Se demuestra que te dice, no, se le han entregado 2 baterías Patriot a Ucrania y a vos le han entregado 6. Claro. Claro, es decir, las cosas no, es decir, tú tienes que mantener una discreción en este tipo de cosas, son muy delicadas. Ten en cuenta que si tú le estás diciendo públicamente, estás diciendo que tú has entregado a Israel 10 sistemas TAT de antiaéreos y tú tienes en tus arsenales 15, pues el enemigo solo tiene que hacer una resta. 15 menos 10, 5. Es 5 lo que le quedan. Claro. Es decir, hombre, vamos a ver. Es que esta cosa hay que ser Sí, sí, un poco serio. Es decir, entonces, está no, yo claro. creo que... Y por último, decir que la victoria de Irán también significa que Trump posiblemente esto sea el principio del fin ya de todo su proyecto político. Porque no solamente es que se va a saber que la operación era ilegal, sin permiso del Congreso, que ha habido crímenes de guerra repugnantes, que se ha hecho por seguidismo al Estado judío, por presión de los lobbies judíos, que eso ha implicado en la subida de precios de los carburantes, que se han gastado 1.000 millones al día solamente en armamento, que ha desestabilizado una zona del mundo, que nos ha vuelto a poner a todos en peligro. Hombre, todo esto al final se suma a todo lo que ya había, Qué por tela, ejemplo, qué por tela. ejemplo Epstein, Epstein, sí, sí. claro, y hombre, pues no sé, yo creo que algún milagro tiene que hacer si quiere tener alguna oportunidad de poder ganar las elecciones de medio término, si no va mal. Lo que pasa es que el milagro me da miedo, porque puede ser Cuba, puede ser Groenlandia, pero alguna ocurrencia va a tener este paquebote mafioso, gangsteril y amigo de Epstein, porque ahora mismo, si las cosas van como parecen, que ya veremos, porque mañana este señor se ha tomado esta noche no se toma la pastilla y mañana no sale con otra.
Sí. Pero si las cosas van como parecen y el conflicto va llegando a su fin, si es que los iraníes y los sionistas quieren, si llega a su fin, Trump, bueno, pues ha quemado las posibilidades que tenía. Y si no llega a su fin, será peor todavía. Ahondará en el desastre. ¿Y Netanyahu? Netanyahu, si esto acaba ya porque Trump decide que se acaba, Netanyahu está muerto. Hoy sabes que ha muerto su hermano en un Sí, bombardeo, ¿eh? sí. Porque iban a su casa, él no estaba, porque está en un búnker nuclear. Ujú. De Berlín se pasó al búnker. Y bueno, pues han bombardeado los iraníes su casa y estaba el hermano, que no sé por qué estaba el hermano allí. Y luego se ve que hay otro dirigente sionista bastante importante que es ministro, que está También en ha ido, paradero desconocido, se ve. también parece ser que han ido a por él. Sí, sí, sí. Claro, es decir, es Es la que guerra, señores, es la guerra. es la guerra, ¿no? Y que además es que, es decir, hay que tener en cuenta que ahora mismo el Estado Mayor iraní debe estar, vamos, ellos ya sabéis que por religión no toman champán, no toman alcohol, No, pero vamos, deben estar diciendo, hemos llegado al día 10 y ya hablan de parar esto, cuando en junio pasado fue al día 12. sí, sí, Ojo. sí, Así sí. que nada, a la perrera sionista de los analistas militares estos y demás, que se ríen de los iraníes, bueno, ya veremos quién ríe el último. Exactamente, ya veremos quién ríe el último. En cualquier caso, querido amigo, seguiremos analizando la cuestión y como siempre te digo, muchísimas gracias por tu capacidad de síntesis y didáctica para contarnos todos esos acontecimientos que nos tienen enloquecidos, pero a los que tú sabes poner sensatez y sobre todo ordenarlos de una manera que sean comprensibles para nuestro querido público. Por lo tanto, Juan Antonio Aguilar, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues nada, un saludo a todos y seguiremos. Seguiremos. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que es muy importante que le den al me gusta. Es muy importante porque, bueno, estamos muy ocultos por el algoritmo. Que le den al me gusta, que se suscriban, que en la medida que puedan, pueden mandar un Bizum a este número, un PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de nuestras fronteras. Pueden entrar en Telegram en @elmundopormontera o seguirnos en X en @mgmonte. Y muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Dios.